Parece ser que los topos están nerviosos. Yo no tengo nada que encubrir, porque ellos son los mitómanos. Porque ellos son los mitómanos. Quieren terminar con las personas que venimos por la verdad, que venimos por la justicia, que venimos por el orden. Muy buenos días, patriotas. Una nueva emisión de Radio Patriota del canal de Jorge Sonante de Unión por la República del Movimiento Internacional Patriota. Estamos nuevamente en un día hermoso, con sol. Hoy 6 de octubre de 6 de octubre de 2020. Anoche me acosté 4:30 de la mañana después de trabajar un montón y me he levantado temprano y estoy medio dormido ahora, como dicen. Pero bueno, ya me voy a despertar. Ustedes saben que hay una terminología que siempre se utiliza en los medios, en la iglesia, en la política, en las empresas, off the record, ¿sí? Y cuando uno dice off the record, es que sus fuentes no las puede revelar. Hay algunas que sí y otras que no. Y se encuentran cosas como siempre dicen, opiniones, datos, hechos, informes, que se manifiestan de una forma u otra. Y es importante que sepan esto, porque yo siempre me manejo con información de primera línea y chequeada y recontra chequeada. Hay una expresión que se utiliza en muchos campos, pero se utiliza muchísimo en el periodismo. Es una expresión anglosajona, en inglés, que usted debe haber escuchado muchas veces, que es off the record. Son las expresiones de distintas fuentes que se manifiestan a través de los medios. Muchas veces se encuentra con cosas que dicen, opiniones, datos, hechos que se manifiestan off the record. Es muy frecuente en sociedades sometidas al autoritarismo del poder y muchas informaciones delicadas que quien manda no quiere que se sepan, ¿sí? Se filtran hacia la sociedad en modo off the record. Es una práctica mucho más frecuente donde hay un desdoblamiento de la construcción de la imagen de la realidad que proviene de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación están comprados, entonces necesitamos tener voces verdaderas, como este canal, como tantos otros canales, que somos patriotas y que tenemos que darle a conocer la verdad a ustedes. Esto es muy frecuente en sociedades sometidas al autoritarismo del poder. La verdad, muchas informaciones delicadas que el poder no quiere que se sepan, se filtran hacia la sociedad off the record. Nosotros estamos viviendo hoy en la Argentina un fenómeno muy curioso. Quien filtra de manera anónima sus pareceres, su información y visión de las cosas es supuestamente el que tiene el poder. Alberto Fernández, ¿sí? En un sentido, un presidente que maneja todo off the record. Un ejemplo de esto ocurrió la semana pasada. Un hecho escandaloso sobre lo que fuera sobre todo fuera de la Argentina. Hubo un informe durísimo, ¿sí? De la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ya había uno del mes de julio de la autoría de la alta comisionada de Naciones Unidas, ¿no? Michelle Bachelet. Nosotros estamos viviendo hoy en la Argentina un fenómeno muy curioso, muy curioso. El que filtra de manera anónima sus pareceres, su información, su visión de las cosas es supuestamente el que tiene el poder, es decir, Alberto Fernández. Es un presidente off the record. Ejemplo, ocurrió algo la semana pasada que ha sido escandaloso, sobre todo fuera de la Argentina. Hubo un informe de Naciones Unidas, un informe durísimo, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ya había habido un informe de Michelle Bachelet en el mes de julio. Michelle Bachelet es la alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas. Pero en esta oportunidad se expresó un comité de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y lo que el informe manifestó es que bajo el régimen de Nicolás Maduro hay una organización de delitos para aterrorizar a la sociedad y retener el poder. Lo mismo que quieren hacer acá en Argentina. El informe, que tuve la suerte de poderlo leer, cuenta todas las atrocidades que el gobierno de Nicolás Maduro hace a su población. Pero la novedad es que señala a 45 funcionarios responsables de esta secuencia delictiva sistemáticas del gobierno Maduro. Entre ellas lo identifica el mismo presidente Maduro, a sus ministros de Defensa y de Interior, como organizadores directos, a Diosdado Cabello. Ahora se expresó una comisión, un comité de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela bajo el régimen de Maduro. La organización de delitos para aterrorizar a la sociedad y retener el poder. Todo tipo de atrocidades. Y la curiosidad o la innovación de este informe es que señala a 45 funcionarios responsables de esta secuencia
sistemática de delitos organizados para reprimir a la oposición y para aterrorizar a la sociedad. Y entre esos 45 funcionarios, el informe de Naciones Unidas dice que hay 3 que no solamente conocen lo que está pasando a nivel de estos crímenes, sino que los organizan. El presidente Maduro, su ministro de Defensa y su ministro de Interior. La posición del gobierno argentino, comandada por la Cancillería, a la cabeza Solá, fue ratificar el informe con el representante que tiene en el país esta comisión. Y la posición del gobierno argentino, la posición de la Cancillería argentina fue ratificarlo con el representante que tiene la Argentina en esta comisión. Pero la semana pasada, el embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Carlos Raimundi, que es un militante kirchnerista, manifestó que él conocía ese informe, pero no podía adherir totalmente a él. Lo calificó de sesgado. La semana pasada, el embajador del gobierno de Alberto Fernández en la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, que es un militante kirchnerista, manifestó que él conocía ese informe, pero que no podía adherir totalmente a este, porque es un informe sesgado. Que para evaluar bien este informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, documentados, identificados con personas con nombre y apellido, habría que tener en cuenta que los venezolanos la están pasando mal por el bloqueo físico y financiero. Para saber bien lo que sucede, para ubicar correctamente este informe sobre las atrocidades que suceden en Venezuela con crímenes de lesa humanidad, identificados con personas con nombre y apellido, habría que tener en cuenta que los venezolanos la están pasando mal por el bloqueo económico, etcétera, etcétera. Esa fue la posición del embajador Raimundi, pero no la del gobierno. Eso es la posición del embajador Raimundi, no es la posición del gobierno argentino. Más todavía, la Cancillería le habría dado instrucciones en sentido contrario para que adhiriera a este informe de la ONU. Con independencia de lo que Raimundi quiera o diga, desobedeció las instrucciones que le dio su propio gobierno. Más todavía, tengo entendido de que la Cancillería le dio instrucciones en sentido contrario para que adhiriera a este informe de Naciones Unidas. Con independencia de lo que Raimundi crea o diga, desobedeció las instrucciones que le dio su propio gobierno. En cualquier Cancillería del mundo ya lo hubieran echado a patadas. En cualquier Cancillería del mundo ya lo hubieran echado. Pero él sigue siendo embajador de la OEA. Él sigue siendo embajador en la OEA. Lo único que sabemos es que la Casa Rosada dejó trascender que era la posición que tiene Fernández sobre el informe de la ONU. Y lo único que sabemos es que, off the record, desde la Casa Rosada se deja trascender que esas no eran las instrucciones que tenía, ni es mucho menos la posición del presidente Fernández sobre el informe de Naciones Unidas.